Días como hoy nos enseñan que el refrán "no vendas la piel del oso antes de cazarla" jamás envejecen. Y es que a falta de 8 kilómetros para el final, Chicone se encontraba rodeado de ciclistas del UAE, y no de cualquiera, de un Del Toro que tiene mucha puntería y de un Jan Christen que venía inmenso desde atrás. Y aún así, el italiano se las ha inventado para sacar un cambio de ritmo, de fuerza, de flaquezas y reventar a los dos corredores del UAE para ganar su primera clásica de San Sebastián. Apoteósico final que hemos vivido hoy en Donosti, así que lo que haremos en el vídeo de hoy es comentar este final increíble y, por supuesto, echarle un vistazo y un comentario de esta Clásicoa 2025. Así que vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, ayer algunos suscriptores vascos me decíais en los comentarios que no se pronuncia Clásicoa, que es esdrújula la palabra, o sea, Clásicoa. Hoy hemos vivido la Clásicoa 2025. Volvedme a corregir si lo hago mal, siempre abierto a mejorar mi euskera, chavales, dejadlo en los comentarios. Pero vamos a comentar esta Clásicoa 2025 que hemos vivido con un final apoteósico, que lo que os comentaba ayer en la intro es lo que se ha dado, un final muy reñido entre dos personajes que pensábamos, o al menos yo creía que serían algo más secundarios, Chicone y Jan Christen, pero llegando en el último kilómetro con una diferencia de nada, de 6-7 segundos, y finalmente la balanza se ha decantado en favor del corredor del Lidl Trek, que ha sido un claro merecedor de la victoria final. Ahora hablaremos de la victoria de Chicone, hablaremos de este cambio de ritmo que ha hecho que Isaac Del Toro explosionase ante todo pronóstico en los últimos kilómetros y en la cota final, que era durísima, y vamos a hablar también de los cambios de ritmo de Primož Roglič, que ha sido muy generoso en el esfuerzo, aunque finalmente el resultado no ha estado a la altura de las ganas que le ha puesto. Antes, chavales, pediros que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal, porque estamos cubriendo todo el calendario, todas las carreras, reaccionando aquí en El Sello Ciclista. Bueno, repasemos primero el perfil para un poco ubicarnos. Clásica San Sebastián, casi 4.000 metros de desnivel. Básicamente los fuegos artificiales se desataban en la primera ascensión a Jaizkibel, subían por la vertiente menos dura de las dos, se bajaba, que ha sido una primera criba, ningún nombre de la general se ha movido, sino el Red Bull, el UAE iban contemporizando, vigilando la fuga que andaba en todo momento sobre el minuto de diferencia, y las hostilidades se han desatado en esta cota de Airlights, donde creo que Primož Roglič ha seguido la estrategia de no hay mejor defensa que un buen ataque, y viendo que el equipo UAE pues alineaba en su escuadra corredores de la calidad de Del Toro, de Jan Christen, que finalmente ha sido segundo, de Juan Ayuso, que hoy no lo hemos visto en una de esas jornadas más inspiradas, pero estaba en el orden del día en el equipo UAE, pues se ha movido Primož Roglič, además desde el principio de Airlights, este puerto más duro de 3,9 kilómetros al 10,6%, le ha seguido bien Del Toro, le ha seguido bien Chicone, que ya desde el principio se le han visto muy buenas piernas, incluso lanzando algún cambio de ritmo en la subida a Airlights, y coronaban Del Toro y también Chicone unos segundos por delante, y luego pues han llegado a la cota final, esta que estás viendo aquí de la mano, y el duelo se ha decantado en favor del corredor del Lidl Trek. Ahora hablaremos de por qué ha explosionado, o al menos ha cedido, yo creo que contra todo pronóstico, en los últimos metros de esta última cota, Isaac Del Toro. Hablaremos de los ataques de Roglič, veremos de la gestión de carrera del equipo UAE, pero un poco esto es lo que ha sucedido. Un Roglič muy ambicioso, que ha sido el primero en apretar el gatillo, y luego un UAE que parecía que tenía la carrera media ganada, contraatacando a Primož Roglič, pero finalmente ha salido rebelde, un Chicone, que es un corredor muy fuerte, de aquellos que no me gustaría a mí nunca llegar a la cota final de Murgil, este puerto, esta colina de 2 kilómetros casi al 10% en su compañía. Bueno, la clasificación de la etapa es la siguiente. Chicone, que debuta hoy después de su lesión en el pasado Giro de Italia, lo comentábamos en el vídeo de ayer, es un corredor que este recorrido se le amolda muy bien, pero era una incógnita saber cómo estaría Chicone, que se enfrentaba no solamente a corredores como Del Toro o ciclistazos como Ayuso o Primož Roglič, sino también a muchísimos corredores que venían rodados del Tour de Francia. Es el caso de los hermanos Tobias Johannesen, Anders y Tobias Johannesen, corredores como Oscar Only, que finalmente no han acabado de brillar, pero había mucho corredor que venía rodado del Tour de Francia y podían tener un final
más fondista que un Ciccone que apenas le habíamos visto, no, es que no lo habíamos visto hasta el día de hoy, y hablaremos de esta victoria de Ciccone. Pues Kristen finalmente, que ha sido la mejor baza del equipo AE, hablábamos ayer que en principio los dos líderes serían Del Toro y Juan Ayuso, hoy no ha estado muy inspirado Ayuso, sí que lo ha estado Isaac Del Toro, que creo que sí ha explotado en la última cota final, ha sido porque ha dado muchísimo la cara. Ahora veremos algunos de estos ataques Del Toro, que se le ha visto muy bien hasta el último kilómetro antes de coronar esta última cota. Se le ha visto muy fácil, en control de la carrera, pero no sé si le ha venido la pájara o realmente de momento, de buenas a primeras le ha caído las fuerzas, porque se le veía muy bien hasta en los últimos kilómetros a Isaac Del Toro. Van Gils, que finalmente ha sido la mejor baza de Red Bull después de trabajar muchísimo para Roglic, finalmente ha sido su mejor baza. Increíble Benoit, que en un terreno tan duro ha sido finalmente cuarto, y Del Toro, como os digo, cedía en estas últimas rampas del puerto de Murguil. Paul es muy bien sexto, Plap ha sido agresivo desde lejos y finalmente séptimo. Y bueno, comentar que Udebrooks también, después de una operación en la pierna, creo que fue, vuelve también por todo lo alto en la competición, estando en el top 10. Y luego, fijaos, ha caído muchísimo Primo Roglic, que una vez ha visto que no tenía opciones de ganar la carrera, pues se ha desentendido, ha levantado el pie Primo Roglic, que ¿dónde está? No lo veo. A Primo Roglic no lo veo. Aquí, Primo Roglic, el 22º a 2 minutos. En el grupo de Udebrooks ha llegado, se ha dejado caer en las fases final de la carrera. Bueno, echémosle un vistazo a un momento clave de la etapa de hoy, el que os comentaba, 8,7 kilómetros para el final, 1 kilómetro para coronar la última cota, y luego era todo terreno favorable, descenso revirado hasta San Sebastián, donde terminaba la carrera, y Ciccone, yo creo que sorprendía al mundo sacándose un cambio de ritmo de la chistera. Le acababa de coger este hombre, Jan Christen, que venía en el grupo perseguidor, estaba a pie de puerto el grupo de Primo Roglic con otros corredores a 1 minuto más o menos de Ciccone y Del Toro, conectaba con unas piernas brillantes Jan Christen, que cogía al dúo de Ciccone y su compañero Del Toro, y tal y como llega, sorprende Jan Christen, que parecía que se había vestido de Pogačar durante unos kilómetros, atacaba tan solo llegar y solamente Ciccone le podía seguir, porque su compañero, como veis, empezaba a flaquear. Ha visto esto Ciccone y tenía balas en la recámara, y tan buen punto se ha sentado Christen, le ha rematado y no lo ha visto ya hasta la meta. Increíble esta última cota que ha protagonizado Ciccone, yo creo uno de los días más inspirados de su carrera deportiva, que es un brillante corredor en este tipo de terreno, pero a mí es un ciclista que en días como hoy es brillante, cuando tiene el día inspirado es de lo mejorcito que hay en este tipo de terrenos. Un ciclista que ya sabe lo que es subirse en el podio de monumentos como la Lieja, que no sé si en Lombardía se ha subido al podio, pero es muy bueno en este tipo de terreno, aunque para generales, no sé si es un poco tozudo o su equipo Lidl Trek que insisten en llevarle como baza para las generales. Yo creo que es un corredor que las 3 semanas le pasan factura, le van consumiendo poco a poco, y esta explosividad, esta brillantez que veíamos hoy en los pedales de Ciccone, que no se cansa, que es letal, es capaz de ejecutarla en una semana o incluso en carreras de una semana, o sea, en un día o en carreras de una semana, pero en las 3 semanas yo creo que no es un ciclista tan regular, y poco a poco se va pagando Ciccone. Pero en días como los de hoy, Ciccone es que en este tipo de cotas cortas explosivas tiene un punch increíble, Ciccone, que también hace falta remarcar esta capacidad que ha tenido para remachar a Jan Christen, porque la etapa de Jan Christen ha sido mucho más cómoda que la suya, y en parte, si Del Toro explosionaba en la llegada de su compañero, del suizo Jan Christen, es porque, fijaos, en muchos kilómetros anduvieron juntos, tanto Del Toro como Ciccone. Atacaba a este hombre Del Toro en la fase final del penúltimo puerto, fijaos, a 42 kilómetros para el final, en los últimos 100 metros, después de que Roglic desatara las hostilidades en el penúltimo puerto. Atacaba a Roglic, como os comentaba, a veces la mejor defensa es un buen ataque, pues se movía Primož Roglic, respondía bien el grupo de los mejores, con un Del Toro que iba escaneando todo lo que pasaba, se le veía en control total de la acción, también respondía Ciccone, que se asoma por aquí, y luego en los últimos metros ponía un punto más Del Toro, solamente Ciccone era capaz de seguirlo, habría nada, 5-10 segundos al coronar esta penúltima cota, falta de muchos kilómetros para el final, 42 para la meta, y
el último puerto o la última tachuela llegaba a falta de unos 8 o 9 kilómetros para la línea de meta, así que han estado 20 y pico kilómetros o más, 20 y pico kilómetros entre bajada y llano estos dos corredores a relevos. Yo creo que, bueno, fijaos, aquí a falta de 15,5 kilómetros para el final, iban ambos relevando, por detrás había un grupo Vans numeroso que todos iban colaborando, tenían la diferencia bastante medida, les sacaban un minuto, pero creo que este desgaste físico a Isaac del Toro pues le ha pasado factura, tantos kilómetros cara al viento, tantos kilómetros gastando muchísimo en esta fuga que han protagonizado con Ciccone, pues ha significado que le flaqueasen las piernas en la fase final de la carrera. Yo creo que va por aquí, una jornada muy larga, mucho desnivel, mucho desgaste y le han faltado fuerzas en la parte final a Del Toro. Sorprendentemente este hombre no, sorprendentemente a Ciccone, después de estar tantísimo tiempo sin competir, pues se le ha visto de maravilla, porque tener la capacidad de sentar a Jan Christen, que venía del grupo de atrás, que no daba relevos porque estaba ahí de guardaespaldas de Isaac del Toro en el grupo de Primo Roglic, pues tener la capacidad de sentarle y llevar a cabo unos últimos kilómetros de etapa tan brillantes habla de un fondo físico tremendo y de un Ciccone que asistirá a la Vuelta a España. Yo soy reacio en que pueda luchar para la general o incluso para el podio, pero en un estado de forma de gracia, un estado de forma de gracia para llevarse etapas y llevar a cabo grandes cosas. Esta es la victoria de Ciccone en los últimos metros aquí en la playa de la Concha en San Sebastián. Ha sido incapaz de poder conectar Christen, pero que ha dado guerra hasta el final, arriesgando mucho en la bajada. Es un corredor Christen de estos multidisciplinarios, campeón del mundo, creo, juvenil de ruta, campeón del mundo juvenil de ruta y de mountain bike. Tiene muchos registros, un pura sangre es Jan Christen, que en bajada se maneja muy bien. Ha tratado de poner presión a Ciccone porque corraba con unos 10-12 segundos y afeitaba un poquito la diferencia hasta los 6 segundos, pero en la recta final, en estos últimos 2 kilómetros ya por San Sebastián planos, la fuerza de Ciccone se ha impuesto y ha sido claramente el merecedor de la victoria, un Jan Christen, un Giulio Ciccone, que no es fácil, no es fácil que cuando estás a 9 del final te veas acompañado de estos dos gallos del UAE y tengas la capacidad de sentarles. Estas son las imágenes de Del Toro cuando sufría, explotaba en la parte final debido al desgaste, yo me imagino, de toda la etapa como comentábamos, e incluso Nelson Powles por detrás era capaz de cazarle y lo soltaba a falta de unos pocos metros para coronar. La habilidad de Del Toro en la bajada ha hecho que conectase y finalmente luchase en el grupo perseguidor para la plata, para el bronce, para la medalla de bronce, pero ya ha llegado tocado. Un Del Toro que lo hemos visto muy bien, aparte de esta fase final, muy bien Del Toro, pero ha gastado muchísimo. No ha derrochado fuerzas porque ha sido un ataque inteligente, tenía por detrás a Christen protegiéndole las espaldas, ha hecho lo que debía hacer, pero le ha faltado este fondo físico en el día de hoy a un Isaac del Toro que no lo veremos en la Vuelta a España y yo estoy ya impaciente para verle, no sé si en los mundiales representando a México, un mundial que se le adapta, no sé si le veremos en Lombardía a final de temporada, pero tengo ganas de ver a Del Toro en la próxima campaña porque es un ciclista, tiene un talento desmesurado, tiene un talento desmedido. Isaac del Toro, que es un corredor muy joven, muy listo, se le veía hoy en control de la carrera en todo momento, pero finalmente no ha podido ejecutar, le ha faltado esta pegada que siempre tiene Del Toro, yo creo a causa de este fondo físico que le ha traicionado en la parte final de la carrera. ¿Qué pensáis, chavales, de este victorión de Ciccone? Una jornada súper reñida en el día de hoy, una clásica que no es un monumento, pero después de los 5 monumentos, una de las más importantes es la clásica de San Sebastián, la Clásicoa, no la Clásicoa, la Clásicoa, como me corregían los suscriptores vascos de aquí el canal. Así que un saludo a todos ellos, un saludo a todos vosotros y nos vemos en los próximos vídeos para aquí el canal, analizando Vuelta a Burgos, que comienza pronto, así que bueno, tendréis vídeos a diario o prácticamente a diario durante la temporada ciclista, como ya estáis habituados. Chao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?